Ned Sawyer fue mi amigo, mentor y también como un segundo padre. Me enseñó todo lo que sé. Si mi padre me había enseñado a ser un hombre de bien, Ned me enseñó a hacer cumplir la ley. Lleva más de 2 décadas jubilado, pero mantuve nuestra amistad hasta hace muy poco, debido a la estrecha relación que habíamos forjado mientras estaba en el servicio. Imagínense mi dolor cuando supe que había desarrollado demencia. Sufrí como si hubiera perdido a uno de mis padres a causa de la enfermedad, a pesar de que ambos gozan de una salud perfecta. Olvidó tomar su medicamento para la presión arterial. Se cayó, se golpeó la cabeza y todo se desmoronó. Ned pasó de ser una figura imponente a un anciano débil y frágil en un instante. Cuando antes estaba lleno de vitalidad y energía, ahora se había debilitado y a veces necesitaba mucha ayuda para moverse. Decidí cuidar del anciano porque ahora no tenía a nadie más a su alrededor. Su esposa había fallecido hace mucho tiempo y sus hijos ya son adultos y viven en algún otro lugar. Mis hijos también son grandes ya, así que supongo que por eso casi no tenía problemas en cuidarlo también. Le ayudaba a sobrellevar el aburrimiento de vivir en un pueblo pequeño. Como decía, comenzamos a visitarlo a diario y a ayudarlo a sobrellevar sus días, los que le quedaran. No puedo contar las veces que estuve a punto de derrumbarme al ver cuánto había empeorado este hombre. Su mente estaba hecha un lío. Algunos días estaba casi perfectamente bien. Otros vagaba completamente perdido. Algunos días conservaba la memoria intacta y otros la perdía casi por completo. Llegó a confundir a Cassie con su propia hija, Anne-Marie, muchísimas veces, y no se parecen en nada. Es desgarrador ver a alguien a quien has admirado por tantos años en este estado, pero actualmente, a veces, desearía que simplemente desapareciera y no volviera jamás. Algunos días desearía no haber conocido nunca a este hombre. Un día, hace unos meses, fui a ver cómo estaba y lo encontré recostado en su mecedora, cubierto de tierra. Se balanceaba de un lado a otro con la mirada perdida en el vacío. Ni siquiera pareció escucharme cuando le pregunté cómo había terminado así. Giró la cabeza bruscamente hacia mí. Su mirada era penetrante, igual que cuando era más joven. Salí de visita, dijo con naturalidad, fríamente. Ni siquiera me miraba. Veía a través de mí una mirada inquietante y misteriosa. Era un buen hombre, a pesar de lo extraño e incómodo que me había hecho sentir. Pensé que era solo por su demencia. ¿A quién visitaste?, pregunté. Nunca respondió. Simplemente se dio la vuelta y siguió meciéndose de un lado a otro. Él parecía estar en otro mundo y volví a sentirme atónito y desconcertado. Esta no sería la última vez que sucedería. De hecho, estos comportamientos se repetirían una y otra vez. De vez en cuando, Cassie o yo lo encontrábamos sentado en su mecedora cubierto de tierra, con una actitud extrañamente fría. Después de un tiempo, Cassie dejó de visitarlo. Ned le resultaba demasiado inquietante. No la obligué a cambiar de idea. Los episodios se volvieron cada vez más frecuentes. Alternaba entre su comportamiento habitual de anciano y esa fase ida. En cierto momento me harté de su falta de conciencia durante estos episodios, así que empecé a vigilarlo. Una tarde, no hace mucho, finalmente sucedió. Salió de su casa moviéndose como si nada. Miró a su alrededor, sospechando que alguien pudiera verlo. Por suerte, aprendí lo más importante: pasar desapercibido. Se adentró en el bosque en su coche. Llevaba muchísimo tiempo sin conducir. Me subí al mío y lo seguí lo más discretamente posible. Me había hecho sentir como si me hubiera cachado varias veces, pero no fue así. O al menos, eso creía yo.
Estuvimos conduciendo unos 40 minutos hasta que llegó a su destino. Me quedé en el coche observando desde la distancia. Ned salió de su auto y empezó a cavar en el suelo del bosque con las manos desnudas. Confundido y abatido, me senté ahí a observar a mi héroe, pensando en lo bajo que había caído. Revolvía la tierra con cuidado, casi como si temiera romper algo. Solo podía pensar en lo mucho que se había deteriorado. Lo que antes había sido un titán, ahora era una sombra artrítica y demente, una simple silueta. Dios, qué equivocado estaba. No fue hasta que sacó algo redondo de la tierra que me di cuenta de mi error. El corazón casi se me sale del pecho cuando finalmente vi los detalles. Pensé que era yo el que estaba perdiendo la cabeza en ese momento. Esto no podía ser. No podía ser él. Sin pensarlo, corrí hacia él llamándolo por su nombre, pero simplemente me ignoró. Hacía como si no me hubiera oído, pero yo sabía que sí lo había hecho. Oía perfectamente, pero seguía moviéndose con aquello que tenía en las manos. Me dio la espalda y empezó a hacer una especie de danza macabra. Estaba agarrando un cráneo, uno de un ser humano. No fue hasta que dije: ¡Edward Emil Sawyer! ¡Está arrestado! Para que me volteara a ver que siquiera me puso atención. Cuando su reacción confirmó que sabía que estaba ahí, me destrozó. Odiaba tener que hacer esto, pero no me dejó otra opción. Ned murmuró para sí mismo: Me cachaste, hijo. Bueno, no lo has hecho. Yo te encontré a ti. Parte de ello debían ser sus delirios, y parte real. Era un anciano enfermo en fase terminal. Simplemente no sabíamos cuán grave era su estado. Sin embargo, la demencia no era tan severa como él aparentaba. Ned me dio una sonrisa fingida con el rostro rígido, casi antinatural, y dijo: Quiero presentarte a Dorothy, mi esposa. Extendió la mano y acto seguido me arrojó la calavera a la cara y salió corriendo. Caí al suelo y me golpeé el ojo. Mareado y con la vista borrosa, mi única esperanza era que no perdiera los estribos e intentara matarme. A pesar de su edad, seguía siendo un hombre corpulento, mucho más alto que yo y con una fuerza descomunal. Por suerte, huyó. Denuncié el incidente conteniendo las lágrimas. La búsqueda fue breve. Realmente parecía no ser el mismo. 36 horas después de mi informe, lo encontraron en su sillón reclinable, balanceándose de un lado a otro. Tenía su rifle en su regazo. Al parecer, había olvidado que lo buscaban. Ned cooperó al ser arrestado. El juicio se dio poco después. Confesó 4 asesinatos, además de 2 cargos de profanación de cuerpos por sus actos de canibalismo y robo de tumbas. Durante el juicio, Ned admitió haber sido siempre así. Afirmó que desde que tenía memoria había tenido pensamientos violentos e intrusivos que había llevado a cabo en acciones 3 veces antes de casarse. Aquellas veces fueron producto de la frustración reprimida y el asco que sentía por sus víctimas. Sin embargo, Dorothy lo hizo sentir como un hombre nuevo. Sus hijos y su familia sofocaron sus impulsos violentos. Abandonó esa vida y se centró en su hogar. Se convirtió en un buen padre y esposo, un miembro respetado de la sociedad. Pero todo cambió cuando sus hijos se fueron de casa
y volvió a quedarse solo con Dorothy. Según sus propias palabras, ella empezó a sacarlo de quicio. Fue entonces cuando resurgió su lado más oscuro. Tras años de resistencia, finalmente cedió. Después de otra discusión conyugal aparentemente inofensiva, finalmente estalló. Había un atisbo de regocijo en su descripción del asesinato de su esposa. Primero la asfixié con una almohada mientras yacía en la cama aquella noche, hasta que dejó de resistirse y emitir sonido alguno. No la solté por un rato más. Una vez satisfecho con el resultado, la quietud de su cuerpo y su mirada distante me excitaron. Así que hice el amor con mi esposa. Incapaz de contenerme, repetí el acto durante las siguientes horas, como haría un esposo enamorado. La sala del tribunal se quedó en silencio, presa del pavor, y yo estaba entre ellos. Entonces, una vez satisfechas mis necesidades con su amor, necesité deshacerme de las pruebas. Así que, suponiendo que la mejor manera de ocultar las pruebas era hacerlas desaparecer de la faz de la tierra, decidí consumir su cuerpo. La corté en pedacitos para poder guardar la carne en el congelador para cocinarla y comérmela. Qué dulce y tierno quedó su trasero asado al horno. Tardé 9 días en comerme todo el cuerpo, sin contar los huesos ni las vísceras. Eso lo enterré lejos. En ese momento me sentí mal, con el estómago revuelto y la cara dolorida en la zona del ojo. La gente a mi alrededor parecía palidecer mientras él continuaba su confesión. Recuerdo vagamente el sonido de sollozos de fondo. En ese momento, el juez le pidió que se detuviera, pero él lo ignoró y continuó con su relato. La confesión de Ned dominó la sala, y él disfrutó claramente del horror que vio en los ojos de todos los presentes. Lo hice por amor a Dorothy. Quería que estuviéramos juntos, que fuéramos uno para siempre. Por eso me la comí, para que formara parte de mí, concluyó. El aire pareció desvanecerse en la habitación. Nadie se atrevió a hablar durante unos instantes antes de que el espantoso silencio se rompiera finalmente. Cuando le preguntaron por qué seguía volviendo al lugar donde la había enterrado, y él admitió que, una vez que la había devorado, sus impulsos violentos quedaban prácticamente satisfechos. Ned explicó que pasar tiempo en su presencia era lo que lo mantenía a raya. Su fría fachada se desvaneció, dando paso a una mirada lasciva y satisfecha al mencionar lo bien que se sentía al estar entre sus huesos. Dijo que era incluso mejor que cuando ella estaba viva. Ned volvió a imponer un silencio absoluto en la sala. Nunca expresó remordimiento alguno por sus acciones, manteniendo una actitud casi robótica al hablar. Al final de lo que pareció un día entero, Ned fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a pasar el resto de sus días tras las rejas. Pasaron 65 años antes de su primer asesinato y condena. Conocía las reglas y las infringió tanto como pudo hasta que su mente comenzó a fallarle, lo que lo llevó a cometer un error fatal. Al final, nada de eso importó. Sabía que era un hombre muerto en vida con poco tiempo en este plano. Lo visité una vez después de su encarcelamiento, pero no me dirigió la palabra. Ned Sawyer estaba sentado frente a mí, con la mirada perdida en la distancia, como si no hubiera nada más tras sus ojos negros. Seguía hablando y hablando, intentando sacarle algo, pero no se dio. Cuando, con hartazgo, le dije que me iba,
Por fin dirigió su mirada hacia mí. Me atravesó con aquellos ojos provocándome escalofríos. Sin pestañear, inmóvil, casi inhumano, me miró fijamente a través de mi cabeza y con su voz fría y ronca dijo: Ten cuidado. La próxima vez podría matarte, hijo. Tras escanearme con la mirada, se puso de pie, proyectando su enorme sombra por toda la habitación, mientras llamaba a un guardia para que lo llevara de vuelta a su celda. En ese instante, me sentí como si tuviera 20 años otra vez, cuando me topé por primera vez con su imponente figura. Solo que esta vez era enorme, lo suficientemente grande como para aplastarme bajo su peso descomunal. Me lanzó una última mirada mientras se lo llevaban, y en ese instante sentí que algo monstruoso me evaluaba para ver si cabía en sus dientes. Esa breve mirada fue como un cuchillo clavado en mi corazón. Me dejó sintiéndome como un trozo de carne, desnudo e impotente ante el poder depredador de un antiguo mal sin nombre que se disfrazaba de anciano hasta que llegara el momento preciso para atacar. Esa noche, Cassandra decidió asar un cordero, mi platillo favorito. Ned le enseñó su receta especial hace años. Es un manjar. La carne estaba tierna, se deshacía al cortarla y su aroma inundaba la cocina. Comí en silencio un rato antes de darme cuenta que había terminado mi plato demasiado rápido. Sin pensarlo, me serví otra porción. Mientras masticaba otro trozo, me sorprendí preguntándome a qué sabría un ser humano cocinado de esta manera. El pensamiento se desvaneció tan rápido como llegó, aunque un agradable sabor permaneció en mi boca. Al regresar a la cocina, mi esposa notó mi alegría. Ella siempre se daba cuenta cuando alguien disfrutaba de su comida. Estás comiendo muy rápido, dijo ella con ligereza desde el otro lado de la mesa, limpiándose las manos con la servilleta. ¿Buena señal? Asentí con la cabeza, aún con la boca llena, y corté otro trozo. El cordero estaba perfecto, rosado por dentro, con la grasa derretida formando un glaseado delicado que se adhería a las fibras de la carne. La receta de Ned siempre había sido así: calor lento, paciencia, las hierbas adecuadas en el momento adecuado. Magia culinaria, como la llamaba Cassie. ¿Quieres más?, preguntó ella. Negué con la cabeza. Ya había comido extra. Mi tenedor se quedó suspendido sobre el plato por un instante antes de ensartar otro fragmento que se había desprendido del hueso. Fue extraño. Por un instante, solo un instante, el sabor me pareció desconocido. No desagradable, simplemente diferente, más intenso, tal vez más complejo de lo que recordaba. Mastiqué pensativamente. Al otro lado de la mesa, Cass me observaba con esa pequeña sonrisa de satisfacción que tienen los cocineros cuando se aprecia su trabajo. ¿Te gusta? Muchísimo, dije. Se recostó contra la barra satisfecha. Fuera de la ventana de la cocina, el atardecer ya se había teñido de ese inmenso color violeta que procede a la noche. En algún lugar a lo lejos un perro ladró y luego todo se quedó en silencio. Me tragué el último bocado y miré el hueso que había en mi plato. Ese pensamiento fugaz volvió a aparecer. No era un antojo, ni siquiera es curiosidad exactamente. Simplemente mi mente divaga. Los humanos también somos carne. La idea desprendía una calma peculiar,
como si se tratara de darme cuenta de algo obvio que simplemente había sido un tabú decir en voz alta. Dejé el cuchillo sobre la mesa. El cordero había estado excelente. Sin embargo, mientras el calor de la comida se instalaba en mi estómago, me encontré preguntándome, puramente de forma conceptual, si la ternura provenía de la receta o del animal. Al otro lado de la habitación, Cassandra comenzó a tararear mientras lavaba los platos, una melodía que no reconocía, y por alguna razón el olor a carne asada parecía persistir mucho más de lo debido, con un toque similar al de un cerdo, algo que no noté durante mi atracón. Tomé otra porción antes de darme cuenta de que ya no quedaba cordero en el plato, solo hueso, un sabroso hueso largo y delgado.